Presentación sobre la pedagogía de la pregunta nos la pidió un camarada en las redes, nos escribió y nos dijo que quisiera él que abordáramos el tema. Me voy a referir solo a pequeños aspectos porque voy a hacer un video muy corto y además a una entrevista, específicamente una entrevista que le hacen a Paulo Freire que se llama Conversaciones con Antonio Faundes. La pueden encontrar en internet la entrevista, muy interesante. Me voy a referir a tres aspectos. Primer elemento importante. Paulo Freire se refiere a la pedagogía de la pregunta porque está tratando de aniquilar la lógica de la pedagogía bancaria en la cual se estipula, sin ser explícito, que el maestro acumula un saber y el alumno acumula un defecto del saber, y que en definitiva el maestro expone ese saber de múltiples maneras y el alumno lo va aprendiendo. Este tipo de pedagogía con esta lógica, donde alguien tiene lo que otro necesita, donde el carente siempre es el alumno y el abundante es el educador, que además es educado muchas veces en un sistema de dominación. Esta lógica implica varios problemas pedagógicos y educativos graves. Primero, el alumno está expulsado de la pregunta. Preguntar incluso en esta lógica pedagógica puede ser molesto para el maestro o puede ser un indicador de indisciplina o disrupción. El alumno que está preguntando no me deja desarrollar el tema que ya yo pensé, que ya yo planifiqué. Todo el tiempo está con sus dudas, moviéndose en otra dirección que no es la que ya yo concebí, que es la dirección. Ya yo tengo mi inicio, mi desarrollo, mis conclusiones, todo listo, y este muchacho viene a estar pregunta. Y si son varios los que preguntan, peor. Fíjense cómo esta lógica implica un estudiante en silencio, escuchando y tomando nota de lo que el maestro expone. Y después el maestro hace preguntas. Pero las preguntas que hace el maestro no se salen de la misma lógica expositiva. No son preguntas que van más allá, generalmente, de la exposición, sino que son preguntas acerca de lo que se expuso. Y el alumno entonces responde. Por tanto, el alumno escucha, aprende y responde la pregunta que ya el maestro planificó para él. Esta es la lógica de la pedagogía bancaria. Cuando Freire habla de la pedagogía de la pregunta, Freire está intentando discutir con nosotros esta idea tan triste. Y Freire entonces está diciendo y planteando como principio básico que la verdad no está en el maestro, ni en el alumno, ni en el objeto, sino que la verdad se construye en esa dialogicidad práctica. Estoy diciendo dialogicidad práctica, porque hay gente que habla solo de la dialogicidad y daría a veces la impresión idealista de que estamos diciendo que la verdad se construye en la discusión. ¿No? La discusión puede que construyamos el consenso. Está muy bien. El consenso puede ser el consenso de los alemanes para el Holocausto. Hubo un consenso de una parte. Y cuando miramos desde arriba y nos alejamos, decimos, esto no puede ser la verdad humana. Por eso esa dialogicidad de Freire tenía un sentido práctico, transformador, fundamental, que no podemos arrancarlo, quedarnos solos con el diálogo subjetivo y dejar la práctica transformadora de la realidad. Es importante. Es una pregunta, Freire nos dice, cuando el alumno pregunta, no solo expresa que está en la construcción de un saber, sino que incluso puede sensibilizar al maestro en aspectos, en direcciones del diálogo que han quedado sin atender. Porque ese alumno trae dudas que vienen no de él, fíjense, no de él como individuo separado de su historia, sino dudas que vienen del plano histórico, del plano de la historia familiar, del plano. Porque ese niño, cuando pregunta, está preguntando con el ser cultural que se construyó en esa sociedad de explotación capitalista
Y ese cuestionamiento que él hace lo está haciendo desde una dimensión histórica que tal vez es desconocida por el maestro. Por eso la pregunta es fundamental, porque la pregunta, según Freire, te lanza a una construcción de sentido que viene ya desde otro referente, desde el referente del alumno. El otro elemento que quiero tocar rapidito, dije que iba a ser corto, es el problema del rigor. Hay personas que pedagogía burguesa, pedagogía capitalista, que lo que hace es educar alienados y esclavos. Ha convertido el diálogo en algo inocuo desde el punto de vista político, ideológico y del rigor. Y a veces llegamos a una maestría o a una clase y el maestro viene con su PowerPoint y pasa sus imágenes que bajó de internet, leen sus textos, todos opinan sobre el texto, sin profundizar en el conocimiento, sin leer, sin cuestionar la realidad ahí abstractamente en el aula, todos opinan, todos felices, vamos, ya. Confundimos eso con el método dialógico y con el método de la pedagogía de la pregunta de Freire, y hay un grave error. Voy a leer precisamente a Freire en estos dos sentidos que acabo de explicar. En el primer sentido, la pregunta como, digamos, dinamizador sociohistórico de la construcción de sentido, Freire nos dice, lo voy a leer textualmente, lo tengo aquí frente a mí: la curiosidad del estudiante a veces puede conmover la certeza del profesor. Por esto es que al limitar la curiosidad del alumno, el profesor autoritario está limitando también la suya. Muchas veces, por otro lado, la pregunta que el alumno hace sobre el tema, cuando es libre para hacerla, puede brindarle al profesor un ángulo distinto, el cual le será posible profundizar más tarde en una reflexión más crítica. Y le brinda un ángulo distinto porque ese alumno viene de una favela, hijo de un migrante, y trae vivencias que el maestro evidentemente no tiene, y le va a dar lecturas que el maestro no tiene. El otro elemento, cuando nos referimos al rigor, dice Freire, lo que me preocupa sobre todo es exponerme teórica y prácticamente a dos asociaciones hechas generalmente. Primera asociación, cito: la primera, entre el procedimiento democrático y la falta de rigor académico. O sea, cuando nos desplazamos. Y la otra es entre el rigor académico y el procedimiento autoritario. Por un lado, a veces confundimos el rigor con el autoritarismo, el rigor con el cállense todo y atiendan, el rigor con el que aquí no se mueve ni una mosca porque estamos concentrados en algo, se prohíbe la pregunta. Y por otro lado, confundimos lo democrático con la falta de rigor académico. Y Freire dice, en el fondo los que hacen estas asociaciones no esconden una fuerte repulsión contra la democracia y contra la libertad. Es como si para ellos o para ellas la democracia fuese algo que no tuviese nada que ver con el contexto de un seminario o de un laboratorio. Es como si fuese posible que primero, de forma autoritaria, con buen comportamiento, cuidadosamente orientados, bien encuadrados, nos volviéramos rigurosos para después, con el rigor así adquirido, hacer democracia fuera del aula. Un disparate. O sea, nosotros, y Freire defiende la idea de que esta pedagogía de la pregunta va a abrir un debate, y ese debate no tiene que ser carente de rigor. Si el debate es en torno a la contaminación de las aguas por ciertas empresas, ese debate debe venir apoyado con datos, con estudios, con análisis, con búsqueda de informes. Eso no puede ser un debate de no contaminen más el agua, porque hay que llenarlo de contenido, un contenido que dé rigor. Y ese rigor de los argumentos tiene que venir basado en hechos probados, estudios, análisis, informes, etc. Si estamos discutiendo un tema de física, ¿no?, de dinámica de los fluidos, de mecánica, de dinámica, de lo que fuere, la pregunta tiene que venir acompañada del rigor de las argumentaciones, pero además de la experimentación. Si estamos hablando del efecto de ciertos digamos, elementos químicos para estimular el crecimiento de las plantas, digamos, abonos orgánicos,
puede venir el debate, pero después va la experimentación, podemos construir la compost, podemos sembrar las plantas, podemos medir el crecimiento de las plantas con las que se está usando la compost, y después el crecimiento de otras plantas con las que no se está usando la compost, escoger diseños experimentales que sean rigurosos, medidas, tiempo, anotaciones, observaciones. Con esto estamos diciendo que estamos educando un pensamiento crítico, reflexivo, cuestionador, pero también estamos educando la rigurosidad del pensamiento argumentativo, la rigurosidad del pensamiento lógico, evidentemente, porque si usted no respeta las reglas del silogismo, usted va a acabar concluyendo la tontería, ¿no? Entonces, y no estamos en contra de que haya un rigor en la educación del pensamiento lógico, un rigor en la construcción de las argumentaciones, un rigor lógico en la construcción de las contraargumentaciones y la libertad crítica de poder cuestionar incluso esas argumentaciones con otros hechos, buscar hechos, poner hechos contra hechos, buscar los efectos. Bueno, aquí estamos hablando de esa pedagogía de la pregunta a la que nos estaba haciendo referencia Paulo Freire. Por eso queríamos hacer alusión a este elemento de Freire cuando dice, bueno, algunos relacionan el procedimiento democrático con la falta de rigor académico, y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos diciendo que tiene que haber una pedagogía dialógica, democrática, pero con rigor académico. Y tampoco estamos diciendo que el rigor académico tiene que ser un proceso autoritario. No, es que Freire está apoyando la autoridad en otra cosa. La autoridad no es esa imposición externa, fría, de la pedagogía bancaria, no. No, la autoridad está en la verdad misma. La autoridad está en la búsqueda de ese argumento y de esa verdad para que todos en conjunto podamos llegar a esclarecer los aspectos y los elementos que estamos discutiendo en el aula. Hay que enseñar al alumno a preguntar. Vamos tal vez a elaborar un video sobre la pregunta desde el punto de vista lógico. Hay que enseñar al alumno a preguntar y enseñarle al alumno que cualquier pregunta es bienvenida. Todas las preguntas son bienvenidas porque entre más se pregunte, más se desarrolla la fluidez del pensamiento. Pero hay preguntas que tienen más peso que otras. Y como decía Albert Einstein, una buena pregunta ya establece la definición de un gran problema, porque a veces nos quedamos en los efectos secundarios, en las apariencias. Nuestras preguntas, al quedarse en estos elementos que no son los elementos sustantivos, sustanciales, demuestran tal vez poca información, poco conocimiento del tema. Por eso tal vez dejemos una pequeña presentación sobre la pregunta, tipos de preguntas y cómo utilizar las preguntas. Le damos las gracias por estar con nosotros, le damos las gracias por seguirnos, por confiar en los poquitos elementos que estamos compartiendo con ustedes en este proceso de la cuarta transformación liberadora de México. Nos vamos y nos vemos, por supuesto, en la victoria.